Para todos los estudiantes del curso de formulación y evaluación de proyectos, esta es la primera clase. La vamos a hacer pues virtual. Vamos a ir explicando algunas definiciones básicas y nos vamos a ir adentrando de a poco pues en este interesante mundo, la formulación y la evaluación de los proyectos. Pues para iniciar vamos a definir lo que es un proyecto, y pues para ello se van a utilizar dos definiciones formales. La primera, de la ISO, dice que es un proceso único que consiste en un conjunto de actividades las cuales deben ser coordinadas y controladas con fechas de inicio y finalización, llevadas a cabo para lograr un objetivo conforme con requisitos específicos y requerimientos específicos, incluyendo las limitaciones de tiempo, costo y recursos. Básicamente un proyecto, pues como su nombre lo dice, debe ser un proceso único, debe estar presupuestado en el tiempo, es decir, debe tener un inicio y un fin muy bien definidos. Lo ideal o la definición de un buen proyecto es que ese tiempo pues no se debe sobrepasar la fecha final, y además se habla de una limitación que yo, más que de tiempo, costo y recursos, hablaría de alcance, costo y tiempo. Es decir, el alcance es qué se va a hacer en el proyecto, el costo es con qué presupuesto lo vamos a realizar, y el tiempo, pues que es una variable fácilmente entendida, sería en qué unidad de tiempo vamos a lograr dicho proyecto. Según el PMI, que es Program Management Institute, que es un instituto estadounidense, pues que es bastante famoso a nivel mundial, que crea una certificación que se llama PMP, básicamente son gerentes profesionales en proyectos. Dice que es un esfuerzo de carácter temporal, nuevamente el tema de la función del tiempo muy importante, llevado a cabo con objeto de crear un producto o servicio único. Entonces, eso hace referencia básicamente a que no podemos o no se debería construir infraestructura, por ejemplo, en el mismo espacio físico, dado pues que esto obviamente acarrearía una serie de problemas, entre ellos pues jurídicos. Acá hay una mención referente a identificar la necesidad o crearla. Entonces básicamente vamos a mirar si vamos a identificar una necesidad o un problema dentro de la comunidad, enfoque de proyectos públicos, o también pues desde el enfoque de proyectos privados con el deseo de generar rentabilidad, o también vamos a crear una necesidad, vamos a crearla. Por ejemplo, el vestirse, pues sí es una necesidad, pero la moda no. Estar a la moda realmente no es obligación, no es un tema obligatorio. Sin embargo, pues el mercado mundial ha ido creándola hasta el punto pues que mueve millones de dólares anualmente. En la plataforma ya está dispuesto unos ejemplos que el DNP, el Departamento Nacional de Planeación de Colombia, tiene en su página web oficial. Estos proyectos tipos son muy interesantes porque, digamos, dan un modelo general, de cómo se debería formular los proyectos y presentarlos ante diferentes entes gubernamentales, llámese por ejemplo gobernaciones o ministerios, por ejemplo FONADE, por dar algún ejemplo al respecto. Entonces allá los pueden encontrar, hay varios ejemplos, y pues digamos que tener esta información es bastante válida pues en el momento de hacer las cosas bien alrededor de la formulación de proyectos. Bueno, ahora, ¿qué no es un proyecto? Básicamente un proyecto no corresponde a ninguna urgencia ni a ninguna emergencia que se presente a nivel público o bueno, también privado. Tampoco corresponde a los procesos que se pueden presentar, por ejemplo, en una empresa o en una fábrica que hace producción en línea, o a todas esas tareas o actividades que son repetitivas y rutinarias. Eso definitivamente pues no corresponde como tal a un proyecto.
Bueno, ¿qué se busca, no? Entonces, bueno, pues la recopilación, creación y sistematización de información que permita identificar ideas de negocios y medir cuantitativamente los costos y beneficios de un eventual emprendimiento. Es decir, las decisiones que se vayan a tomar deben estar soportadas en información por supuesto real, porque el éxito de esas decisiones pues debe estar sopesada o mejor soportada en esa información, de ser recolectados dentro del registro de información que haya, o pues mediante la recolección inmediata de información, por ejemplo, mediante encuestas. También habría que mencionar una parte importante: si vamos a ser innovadores o vamos a ser seguidores. Los innovadores, básicamente, mediante procesos de innovación y desarrollo, de investigación, pues crean nuevos productos, o bienes o servicios para ofrecer en el mercado. Por supuesto, pues estos serán nuevos, llegan al mercado a atender necesidades que existen en el mercado local, o pues bueno, regional también o internacional, pero pues que tienen, digamos, ese sello de ser auténticos, de ser nuevos, de ser innovadores. El seguidor básicamente lo que hace es tomar un bien o un servicio que ya está en el mercado, pero que no está cubriendo la necesidad de manera completa, o que se encuentra pues que en el mercado la demanda no ha sido cubierta de manera satisfactoria. Ejemplos de ellos hay muchos. Por ejemplo, algunas marcas de Coca-Cola que de manera algunas marcas de bebidas gaseosas, que han intentado, creería yo con éxito, entrar en el mercado de las bebidas gaseosas y quitarle una buena porción del mercado, en este caso, por ejemplo, a una marca tan reconocida y muy bien posicionada como marca en el mercado como lo es Coca-Cola. Acá hay una mención muy importante en el slide que hace referencia a la parte legal y el medio ambiente. Dentro de mi poca experiencia, pues dentro del campo de la formulación y evaluación de proyectos, me parece que estas dos partes son bastante importantes. La parte legal y la parte medioambiental deberían estar en punta de lanza, y a los evaluadores, a las personas que ponen sus recursos pues para que los proyectos se puedan llevar a cabo. Y me parece pues que son, si estos estudios de viabilidad me dicen que la parte legal y la parte medioambiental no son positivas o no tienen luz verde, pues el proyecto definitivamente no se debería llevar a cabo. Entonces, pues simplemente tener mucho cuidado, tener la suficiente precaución para, si esta parte, los resultados de la investigación o de la información obtenida me dice que es negativa, entonces lo mejor es no abordar el proyecto. Bueno, los proyectos de inversión de resolver problemas, o bueno, necesidades, mejor en esos términos, surgen de las necesidades de algunos individuos o empresas para aumentar las ventas de productos o servicios. Básicamente lo que se hace es generar o obtener la inyección de capital o de recursos financieros para poder costear proyectos que básicamente su objetivo es generar rentabilidad dentro de un proyecto como tal. Las opciones de inversión se pueden clasificar preliminarmente como independientes. Entonces, esto corresponde u obedece a las tipologías de proyectos. La primera de ellos es en su forma primera, como se indica, serían los independientes. Esto es cuando se tiene varios proyectos para elegir o están en ejecución. Entonces los independientes es cuando hay por lo menos dos proyectos donde su ejecución es paralela y uno no influye o perjudica la ejecución del otro. Entonces, por ejemplo, en una empresa cualquiera se va a hacer ampliación, digamos, de los equipos tecnológicos, por mencionar algo así, y otro proyecto, por ejemplo, sería la adquisición de software, de programas que van a apoyar más bien la ampliación de esa adquisición de equipos tecnológicos. Los dependientes, pues como su nombre dice, lo que van a generar es un efecto sinérgico en el cual uno apoya de manera decidida al otro y entre los dos muestran un resultado superior
como si, o si se más un resultado mejor como si cada uno de manera independiente. Entonces dice un caso particular de proyectos dependientes es cuando perdón, al realizar dos inversiones, estas ocasionan un efecto sinérgico en la rentabilidad. Ejemplos básicos, digamos, por ejemplo, las bebidas. Un empaque ergonómico, es un empaque que hace uso muy razonable de materiales plásticos para lograr efectos de contaminación bajos, y además el producto como tal, es decir, la bebida, pues es de alta calidad. Entonces en este caso se podrían tomar dos proyectos paralelos en los cuales sumados pues su resultado es mucho mejor. Los mutuamente excluyentes, igual como su nombre lo dice, pues son proyectos que si se ejecuta uno, entonces deja o aniquila, anula mejor la ejecución del segundo. Por ejemplo, digamos que tenemos una obra de infraestructura, por ejemplo, se va a mejorar una vía de cierta región, entonces si se decide, por ejemplo, hacerlo en placa huella, como está ahora de moda, o si se desea, por ejemplo, hacerlo, no sé, en otro material, por ejemplo, solamente como en concreto, entonces un proyecto o la ejecución de un proyecto pues cancelaría definitivamente la ejecución de un segundo. Los proyectos de inversión para para empresas que ya están funcionando, pues básicamente algunos son como el outsourcing, que básicamente es como la tercerización o la externalización de servicios, cuando uno dentro de las actividades que se desean hacer dentro de un proyecto y hay otras empresas que son expertas en el ramo, pues entonces simplemente se delega esas funciones. Obviamente pues hay que separar un presupuesto para la ejecución del mismo. Eso lo que evita, digamos, o mejor, se trata de que las actividades o tareas sean realizadas por empresas, personas o gremios pues expertos en X o Y. A la creación o generación del portafolio de servicios empresarial en este caso, es decir, vamos a realizar más actividades y vamos a ofrecer más bienes o servicios de los que ya tenemos. El abandono es lo contrario a la ampliación, es decir, cuando tenemos una serie de actividades las cuales no están generando rentabilidad, o por el contrario, podemos ofrecerlas a un tercero y pues eso hace que se corran menos riesgos y pues que se pueda generar al final pues un mayor nivel de rentabilidad. La internalización es cuando deseamos también crear nosotros un bien o un servicio porque tenemos disponible, por ejemplo, infraestructura. Y el reemplazo, pues como su nombre lo dice también, es cuando vamos a cambiar. Por ejemplo, esto aplica mucho, por decir algo, para cambiar un parque automotor o para cambiar maquinaria, equipos tecnológicos. En función de su fuente de financiamiento, es decir, las fuentes de financiamiento que se pueden utilizar básicamente son el leasing, que es una figura de arrendamiento que utilizan las entidades bancarias, y al final de un periodo de tiempo pues uno como cliente decide si después de la utilización de cierta maquinaria uno desea quedarse con la misma o simplemente pues como se ha utilizado una figura de arrendamiento, entonces se la devuelve a estas entidades bancarias. Recursos propios pues es básicamente cuando se tiene dinero para ser utilizado en la implementación de proyectos de inversión. El endeudamiento pues básicamente es establecer enlaces con entidades bancarias para que se nos preste un interés, por supuesto, pues a determinadas tasas de interés y para pagar en determinados periodos de tiempo. Y la combinación de fuentes, que es como la más usual, entonces se puede tener incluso leasing, se puede incurrir en endeudamiento y pues también aprovechar recursos propios. Los estudios de viabilidad. Los estudios de viabilidad son definitivos para la implementación de un proyecto. Está el estudio de viabilidad técnica, legal, económica, de gestión política y muy importante y subrayado aparte,
la parte ambiental. Bueno, ¿quién toma la decisión en últimas? Entonces, primero que todo, la decisión debe ser fundamentada en información y si definir si el proyecto es viable o no, pues por supuesto no es una decisión fácil y debe tomarla, por un lado, el inversionista o el grupo de inversionistas, los sponsors, que son los encargados de facilitar los recursos con los cuales se va a implementar el proyecto, el financiero que debe garantizar que hayan, por ejemplo, rubros en la parte pública y destinarlos para la ejecución también de X o Y proyecto. Y el analista de información que obtiene al final mediante la evaluación de un proyecto si tiene luz verde o si por el contrario es un proyecto inviable. Básicamente aquí en conclusión la decisión debe tomarle una persona experta que evalúe las distintas opciones y preguntarse qué ocurre, qué pasaría si el proyecto no se implementase. El tema de la viabilidad ambiental y sobre todo en estos tiempos en el que hemos llegado a un nivel de contaminación alto y en el que el ser humano debe buscar mecanismos que trasciendan y básicamente que defiendan de manera decidida el medio ambiente. Entonces, los proyectos, su implementación y su posterior operación deben impactar de la manera más pequeña posible un ecosistema, por ejemplo. Entonces, pues algunos personas pues documentadas, escritores, sostienen pues que los riesgos ambientales se pueden siempre mitigar con dinero. En el caso personal pues considero que eso no es cierto, que hay algunos daños ambientales que realmente impactan de manera muy grande y negativa y sobre todo en largos periodos de tiempo. Entonces considero que en ese caso lo mejor sería devolvernos a pensar en sociedad, en comunidad y tratar de cuando los proyectos afectan el medio ambiente, pues realmente no ejecutarlos. La viabilidad técnica básicamente, bueno, yo olvidaba en la parte ambiental, pues hay varias formas, por ejemplo, los planes de manejo ambiental o gestión de residuos o la utilización de materiales que son amigables con el medio ambiente, bueno, y muchas otras técnicas o estrategias que ahora se están creando alrededor de este tema que está tan de moda y que obviamente seguirá siendo y que pues debemos controlar de manera efectiva. La viabilidad técnica es la que en resumen nos dice si el proyecto que está en propuesta, pues que está sobre la mesa, técnicamente es posible de realizarlo. Es decir, si físicamente se puede realizar. Por ejemplo, si existe la tecnología para producir lo que nosotros queremos, o si por el contrario habría que pensar en procesos, digamos, de innovación o de creación de nueva maquinaria. La viabilidad legal, pues obviamente tiene que ver con todo ese marco normativo, con el cumplimiento de la Constitución nacional y con toda esa reglamentación interna que haya, por ejemplo, alrededor de las empresas o de una unión temporal. Es decir, que la ejecución y posterior operación de X o Y proyectos, sea público o privado, pues que no vaya en contravía de la normatividad vigente y pues de las leyes y estipulados por el gobierno nacional. Entonces, que no se incurra en ninguna falta legal al tratar de implementar un proyecto, por ejemplo, como la construcción de infraestructura o de vivienda o de, por ejemplo, puentes peatonales o vehiculares que afecten un ecosistema o, por ejemplo, un humedal que no debería tocarse en este tema. En la empresa se estipula alguna norma que prohíba o regule la ejecución del proyecto, básicamente es cuando hay normatividad interna, como ya lo había mencionado, entonces pues no tratar de no violar ninguna
de estas normas estipuladas. La viabilidad económica dice definir mediante la comparación de costos y beneficios si la inversión genera rentabilidad. Es decir, acá el término está en términos de la viabilidad económica, perdón, está en términos de costos y beneficios. Es decir, no vamos a ir en contravía o no vamos a implementar el dicho que no importa el camino sino el fin. Más bien vamos a pensar que se debe generar rentabilidad, pero que los beneficios también redunden en interés, por ejemplo, de la comunidad. La viabilidad de gestión, por ejemplo, entonces también que el talento humano sea idóneo, que realmente se cuenta con una nómina que es capaz de ejecutar o de llevar a feliz término X o Y proyecto. La viabilidad política básicamente hace referencia a la voluntad de llevar a feliz término o de buena realización pues cierto proyecto. El evaluador debe ser un experto, debe ser una persona que sea conocedora y que obviamente sus decisiones estén fundamentadas pues en información. Hay estudios distintos que se deben realizar, como por ejemplo el estudio demográfico. Todas estas son unas variables que se deben tener en cuenta, por ejemplo, para evaluar la pertinencia de X o Y proyecto y saber si va a impactar de manera positiva a la mayor cantidad de población. Entonces, evaluar variables como el sexo, la educación, cuál es su ocupación, la población económicamente activa, es decir, que tienen capacidad de compra, cuáles son la tasa de empleados y desempleados, por ejemplo, en cierta región. Eso define muchas veces la ubicación, por decir algo, de X o Y centro comercial. Obviamente, el ubicar en un sitio A, en un sitio B o en un sitio C un centro comercial, pues no corresponde o no obedece a una decisión caprichosa. Por supuesto, debe por lo menos detenerse un estudio de mercado que soporte con información viable la toma de decisiones, por ejemplo, en dónde se va a ubicar estos locales o negocios comerciales. El entorno cultural también es bastante importante, estudiar funciones como los valores, los principios éticos, las creencias, las normas, cuáles son las preferencias, cuáles son las actitudes de nuestros clientes en el momento que inician un consumo. El entorno tecnológico también es bastante importante, definir cuál es la tecnología con la cual se decide generar o crear un bien o un servicio. Entonces busca identificar las tendencias de la innovación tecnológica en los procesos de producción y apoyo a la administración. Bueno, las etapas de manera muy general, aunque es solo un modelo, hay varias de ellas, pues se proponen acá algunas. Surge con una idea que busca resolver un problema o cubrir una necesidad o, como habíamos dicho hace un momento, pues también crearla. Luego está la etapa de preinversión, que es donde se crea un perfil básico del proyecto, donde se tiene información general y donde se evalúa la prefactibilidad y la factibilidad de un proyecto. Hasta aquí digamos que está en estudios, se tiene información general, pero todavía digamos no se tiene toda la información y todos los procesos asentados para decidir si se va a ejecutar o no. Luego ya viene la etapa de inversión. En este paso ya tiene que haberse tomado la decisión, en este caso pues que sea viable, que el proyecto tiene luz verde y que todos los estudios indican que sí se puede construir, o que sí se puede ejecutar. La etapa de inversión pues lo que se hace es inyectar un capital pues para la ejecución del mismo. Luego viene una etapa de operación, que es donde ya el proyecto termina su ejecución e inicia por ejemplo la producción en línea de X o Y bien, por mencionar un ejemplo.
Bueno, esto ya lo habíamos mencionado. Bueno, la gestión que es tan importante y al mismo tiempo tan trascendental y pues difícil en general de lo que son los proyectos públicos y privados. Los proyectos públicos pues obviamente tienen que gestionarse ante entidades gubernamentales que dependen de entidades directamente relacionadas con el gobierno. Los proyectos públicos, como mencionábamos hace un momento, se puede gestionar ante esas entidades que tienen manejo propio de recursos, llámese por ejemplo una gobernación a nivel departamental o por ejemplo un ministerio, o ante otras entidades como por ejemplo FONADE, el Fondo Nacional de Desarrollo, incluso el mismo Departamento Nacional de Planeación y bueno, muchos otros. Los proyectos privados, si tienes una idea pero no tienes los recursos, pues tendrán que conseguir unos sponsors para convencerlos mediante un proceso de persuasión de la rentabilidad que genera un proyecto, o básicamente pues cuando se tiene dinero entonces inyectarlo o invertirlo mejor pues también para esperar rentabilidad. Bueno, básicamente en esta parte digamos que la parte inicial de la que acabamos de mencionar pues es un marco digamos teórico general que nos muestra de manera introductoria el contenido y nos asoma un poco hacia la ventana o por medio de la ventana de los proyectos. En este paso les quiero mostrar digamos una metodología que a mi modo de ver es muy importante. Ya nos vamos a ir dando cuenta en el camino el porqué de esta aseveración. MML traduce la metodología del marco lógico, dice que es una herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Es decir, es una metodología bastante amplia que cobija muchos ámbitos de la formulación y también de la evaluación de dichos proyectos. Facilita el seguimiento y evaluación, que es bastante importante crear control sobre las distintas fases de la ejecución de un proyecto. La metodología del marco lógico realmente no es nueva, fue creada en el año de 1979, inicio de la década de los 80, por Leon Rosenberg y Lawrence Posner, como una herramienta para la conceptualización, el diseño y la ejecución de proyectos, pues que es lo que en este momento nos atañe a nosotros. Aquí quiero hacer una aclaración. Realmente los proyectos, o mejor, la metodología del marco lógico es ampliamente utilizada a nivel público. Sin embargo, como su conceptualización y su modo de estructuración es global, es general, permite por lo menos crear un marco general para los proyectos privados. Realmente implementar en este curso metodologías de formulación y evaluación privados es complejo porque hay muchas metodologías, muchas de ellas diseñadas o amoldadas para la necesidad de X o de Y empresa. Esta metodología es más bien general y aplica para la parte pública y en gran parte para la parte privada. Entonces, ¿quiénes lo adoptaron? Pues todas las agencias del sistema de las Naciones Unidas y de la Unión Europea, del Banco Interamericano, del Banco Mundial, del Gobierno de Colombia en este caso, por medio del Departamento Nacional de Planeación. Todos los proyectos que se presentan en el país ante alguna entidad gubernamental fueron creados por medio de la metodología del marco lógico. Bueno, los procesos de esta metodología pues son 4 grandes, que básicamente es la identificación, en este caso de los participantes o de los interesados, de los stakeholders. Vamos a realizar un análisis de problemas, un análisis de objetivos y un análisis de las alternativas de solución ante un problema o una necesidad. El diseño ya de la formulación, pues vamos a crear una matriz de planificación que es bastante importante. La programación de actividades, allí también se tendrá en cuenta una matriz
de responsabilidades, la programación de recursos, hablando desde la parte presupuestal, los factores de viabilidad que determinan si un proyecto, utilizando la redundancia, pues si es viable o no. Y pues por último, la creación de un documento del proyecto que sirva pues obviamente como registro y como soporte para iniciar la gestión del mismo. En este curso vamos a alcanzar hasta esa parte, sin embargo también hay un seguimiento y evaluación. Solamente vamos a realizar la evaluación financiera de un proyecto que nos diga si financieramente es viable o no, también mediante varias metodologías o variables, funciones mejor, que nos indican si debemos o no invertir en X o en Y proyecto. Y por último pues la evaluación del proyecto, evaluando variables importantes como la pertinencia, como mencionábamos hace un momento, como la eficacia, la eficiencia, el nivel de impacto que tenga el proyecto y pues en últimas la viabilidad del mismo. Esta estructura de acá pues sí es una estructura, digamos, creada por el expositor y básicamente nos menciona lo siguiente: vamos a identificar un problema central. La metodología del marco lógico está en función de problemas, puede tomarse de esa manera o también de necesidades, cubrir necesidades del medio. Ese problema central nosotros lo vamos a resolver mediante un objetivo central. Dicho objetivo central debe resolver de manera completa y definitiva ese problema central para que el éxito del proyecto sea catalogado como tal. Ese objetivo central tiene otros objetivos específicos que pueden ser N objetivos específicos. Realmente no hay una constante en esta parte. ¿De qué depende el número de objetivos específicos? De la naturaleza misma del proyecto. Cada objetivo específico va a traer consigo unas actividades o tareas que se van a realizar para alcanzar un objetivo específico. Luego, cada actividad va a tener un insumo, materia prima, talento humano, tecnológico, recursos, maquinaria, etcétera, que nos permite llevar a cabo esa actividad. Por supuesto, todo eso tiene un costo, un precio, y de manera general el objetivo es ir creando el presupuesto maestro de cualquier proyecto. Esta parte es bastante importante y les quiero mencionar lo siguiente para que lo apliquen en el momento pues que se requiera. Todo lo que quede por fuera del presupuesto y que no se logró prever, por tanto, se va a convertir en pérdidas. Y obviamente pues nadie quiere perder, y sobre todo en un esfuerzo tan urgente, tan grande como lo es un proyecto. Luego entonces quiero mencionarles algo bien importante, que es el análisis o gestión de los participantes, o ahora pues llamados stakeholders. Es muy importante tener en cuenta a todas las personas que impactan de manera positiva y de manera negativa un proyecto, o que los impacta de manera directa o de manera indirecta. Es necesario tener en cuenta, saber cuál es su nivel de influencia, porque incluso hay algunos proyectos que se pueden ver que no se pueden implementar básicamente porque no se hizo la correcta gestión de involucrados o de participantes dentro de un proyecto. Para esa identificación pues hay algunos pasos. Se deben identificar cuáles son los implicados, cuáles son los directamente o indirectamente interesados en la ejecución, incluso en la no ejecución del proyecto. Cuáles son sus intereses, cuál es el nivel de impacto sobre esos intereses, y básicamente pues conocer cuál es su nivel de influencia. El análisis de los problemas. En esta parte pues podemos mencionar que de toda una nube o de todo un mundo, por llamarlo así, de problemas, debemos identificar y debemos gestionar para convertirlo en un objetivo general a ese problema central que está afectando y que en últimas es la razón por la cual se está llevando a cabo o se está iniciando un proceso de formulación y evaluación de proyectos. A partir de ese universo de problemas identificados por actor,
se plantea el análisis de cada problema en una matriz. Eso ya se lo explicará más adelante. Se va a hacer una calificación de la misma para identificar cuál es el problema central, para identificar claramente el principal problema que se deriva de la problemática planteada, es decir, el problema papá, por llamarlo así. En ese sentido, y para hacer esa identificación de un árbol de problemas, de un problema, entonces vamos a utilizar una estructura gráfica que se llama el árbol de problemas. El árbol de problemas está estructurado de la siguiente manera: tiene un problema central, tiene unas causas que originan ese problema central, tiene unas causas que originan unas segundas causas o unas causas de segundo nivel, y a su vez unos efectos. La importancia del problema pues está en función de los efectos que se creen. Entonces vamos a mencionar un ejemplo pues que está dispuesto en esta presentación y que expone de manera sencilla, pero que nos ayuda a hacer una aproximación sobre lo que es el árbol de problemas. El problema central en este caso son los frecuentes accidentes de omnibuses o de buses en cierta localidad. Las causas primarias o de primer renglón obedecen a la imprudencia de los conductores, a que los vehículos se encuentran en malas condiciones y pues al mal estado de las vías, y esto pues me crea unas causas secundarias, en este caso para los vehículos en malas condiciones, que son vehículos que ya son obsoletos, que se deben retirar del parque automotor y aún no se han hecho, y el de un deficiente estado pues de mantenimiento para lograr que esos vehículos permanezcan en buen estado. ¿Qué efectos crea? Pues en este caso hay uno que es muy negativo y que su nivel de impacto es muy alto, es que por ejemplo existan pasajeros heridos o en el peor de los casos pues que hayan también muertos. Uno menos relevante pero que se ha tenido en cuenta para este ejemplo es que los pasajeros lleguen tarde, por ejemplo a sus puestos de trabajo, o los estudiantes a las distintas, por ejemplo, universidades, y eso pues me genera a mí un efecto mayor en función de este problema, y es que se pierde la confianza en X o en Y empresa de transporte. Por supuesto, pues esto se ve reflejado, por ejemplo, en una baja importante de la rentabilidad de la empresa. Quiero que leamos este ejemplo, que estudiemos mejor este ejemplo, que también hace referencia de manera casual, del accidente en un sitio específico, de la alta tasa de accidentes en una intersección o en un cruce. ¿Cuáles serían las causas? Pues básicamente las causas primarias sería la inadecuada velocidad de los vehículos, es decir, se están excediendo los límites de velocidad, existe un gran número de peatones que están cruzando esa intersección, la visibilidad es mala y no existe señalización. Ahora, las causas de las causas, por ejemplo, de la inadecuada velocidad de los vehículos, que existe una gran distancia entre semáforos, es decir, están distribuidos de manera inadecuada, o la imprudencia de los conductores. Una causa del alto número de peatones cruzando es que no existe pues un puente peatonal, una infraestructura que permita que los peatones puedan cruzar esa intersección de manera segura. Y otro, muy seguramente, como ocurre en la realidad, pues es la imprudencia de los peatones. La mala visibilidad pues hace referencia a que en el sector existen vehículos mal estacionados y pues que no permiten que los conductores tengan una buena visibilidad en la intersección, y que no haya señalización, pues no hay señal de prioridad, no existe en el sector, y no existe un semáforo pues que definitivamente ponga orden al tráfico en esta ya mencionada intersección. ¿Qué efectos tenemos? Los efectos primarios, pues que hay alta mortalidad, en este caso es un problema grave porque pues se están perdiendo vidas humanas en este caso. El alto número de heridos, el daño a propiedad pública y privada y la insatisfacción con la autoridad local. El alto número de heridos tiene un efecto mayor, que es el alto costo de atenciones en salud y la inasistencia laboral. Y los daños en la propiedad, pues que obviamente se ven reflejados en un nivel de costos. El árbol de objetivos, bueno, quiero que mencionemos primero que ahora sí leamos, una vez visto esos dos ejemplos, que ahora sí miremos, digamos, la parte teórica
de lo que es un árbol de problemas. Dice que consiste en identificar los problemas existentes en la situación analizada, básicamente. Seleccionar el problema central o el problema papá que habíamos llamado hace unos minutos, o determinar cuál es el problema que ocupa el lugar predominante, es decir, aquel que permite ordenar en torno a él